Bienvenidos al Ministerio en Vivo de la Iglesia Cristiana Monte Sinaí. Estamos ubicados en el 5424 Tamara Street en Las Vegas, Nevada. Los invitamos a uno de nuestros servicios. Domingos 10 a.m. Escuela Dominical, 11:30 a.m. y 7 p.m. Mensaje de la Palabra de Dios. Miércoles 7 p.m. Servicio de oración. Viernes 7 p.m. Servicio para damas, varones y jóvenes. Esperamos que estos mensajes sean de bendición para su vida. Enseguida el mensaje de hoy. Dios los bendiga. Amén, gloria al Señor, bienvenido. No sé si en esta noche hay alguien que esté con nosotros por primera vez, y si hay alguien por primera vez nos puede dar su nombre, nos encantaría poder conocerle personalmente. ¿Habrá alguien? Si no, ándale. Gloria a Dios. Su nombre, por favor. ¿Erika? Marta. Okay, le queremos decir a esta linda familia, bienvenidos, bienvenidos, gloria a Dios. Pueden tomar asiento, Dios me los bendiga. ¿Alguien más? Oh, también la niña, perdóname, mija. I know. ¿Tu nombre, mija? Your name? Oh, gloria. Pues a ti también te queremos decir bienvenida. You're welcome. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, Dios me los bendiga y gracias, encantado de conocerles. Gloria al Señor. Muy bien, si no hay nadie más, personas que están al ladito suyo, por favor, dígale bienvenido, bienvenida en esta noche. Dígale contento, contenta de verte. Gloria a Dios. Tenemos un par de anuncios que queremos compartir con ustedes. El próximo sábado, entre 2 y 5 de la tarde en Ritas, donde venden raspado de hielo, con sabor a todos los sabores. Está allí en la Stephanie y la Sunset, en el Target Center, me dijo Fidencio que tenía que decir, no, si en el centro comercial donde está el Target. También creo que hay un Ross. A todos aquellos que puedan ayudar en ir a comprar su raspado, el asunto es que entre esas horas de 2 a 5 los dueños del local van a dar 20% de lo que entre para la sociedad de jóvenes, y los jóvenes tienen distintos proyectos en este año que quieren realizar y sería una manera bien linda de poder ayudarlos. Así que próximo sábado, con el favor de Dios, si Dios nos da vida, entre 2 y 5 de la tarde allí en la Stephanie y la Sunset. Lo otro que quiero comunicarles también por igual es que el domingo que viene vamos a tener lo que es un mensaje con respecto a todos los acontecimientos que está sucediendo sobre todo en este país y en algunas partes del mundo por igual, que yo creo que van a llamar muchísimo la atención a todos ustedes en cuanto a cuán cerca estamos de la venida del Señor Jesucristo. Lo anuncio desde ya porque el domingo en la noche vamos a estar tocando ese tema, vamos a tener lo que es proyectando sobre la pantalla todos los eventos que están sucediendo en estos momentos. Es una cosa increíble y yo creo que necesitamos estar preparados. Así que si ustedes conocen a alguien que no tenga a Cristo Jesús, va a ser un momento lindo de que ustedes lo puedan invitar para que vean lo que está sucediendo en el mundo en estos momentos. Nada más que para darles una idea, se tiene estimado que el dólar dentro de poco va a dejar de ser, y si eso es así, vuelvo a repetir, vamos a mirar quién es la persona que ha dicho esto, si llega a pasar una cosa así, qué es lo que va a suceder en la nación. Pues si usted está intrigado, venga el domingo que viene porque va a ser, yo creo que un punto vital que podamos entender cuán cerca estamos de la venida de nuestro Señor Jesús. Así que invite a una persona, el miércoles que viene vamos a estar orando, vamos a estar clamando al Señor, vamos a estar pidiendo por todas aquellas personas nuevas que vengan el domingo en la noche. Queremos desde ya el miércoles en la noche empezar a orar para pedirle al Señor que por favor toque corazones. Pero anímese, hermano, déjeme decirle, lo que viene en camino son cosas tremendas sobre esta nación, pero lo que es más importante es que el Señor está pronto por venir a buscarnos
Y yo tengo mi corazón enfocado en todo eso. Así que no es juego, no es algo para tomar a la ligera. Yo creo que va a impactar tu vida de una manera especial y lo vamos a ver a través de lo que la Biblia dice. Así que espero en el nombre del Señor que ustedes oren por aquellos compañeros de trabajo, sus vecinos, familiares, amigos, puedan traerlos porque va a ser, yo creo que una oportunidad muy grande de poder compartir de Cristo Jesús y sobre todo mirando profecía bíblica como está al día ante nuestros propios ojos. Así que le esperamos el domingo que viene, si Dios nos da vida, y esperamos verle con una persona que no tenga a Cristo Jesús en su corazón. Amén. Muy bien, vamos a tener los diezmos de las ofrendas antes que vayamos a Romanos capítulo 6 en esta noche. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Sí, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. No me presentaré con manos vacías, sobreabundante soy de amor. Me presentaré con manos vacías, traigo una ofrenda a ti, recibe la honor. Y no me presentaré con manos vacías. Amén, gloria al Señor. Vamos a darle oportunidad a los niños, a los jóvenes que pasen atrás y... Sí, hermanita. Ok, yo pensé que se había acabado toda esta mañana. 2 tacos. Bueno, ok. ¿Sigue el mismo menú? 2 tacos, arroz y frijoles. Ándale, muy bueno. Con este frito está rico eso. Sí. ¿Le puede dar agua? Ya. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a ir a Romanos capítulo 6. Romanos 6. Sabes, vamos a entrar en esta serie de mensajes nuevos. Domingo que viene vamos a tener un intermedio. Pero vamos a comenzar con una serie de lo que es andar en la nueva vida en Cristo Jesús. Yo no sé si te ha pasado a ti, pero en mi vida particular o también escuchando a otros hermanos hablar al respecto, tienen problemas en ciertas áreas de su vida. Por ejemplo, algunos están o se sienten o nos sentimos frustrados porque decimos tener una nueva vida y sin embargo, no sé si le ha pasado a usted que
Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Usted va a Dios en oración, se siente mal y dice, Dios, perdóname por haber mentido. Y entonces nos sentimos mal, pedimos perdón y volvemos entonces en la semana a mentir de nuevo. Y volvemos de nuevo y decimos, Señor, perdóname por haber mentido, me siento mal, te pido perdón, y vuelta a caer en ese círculo, lo cual nos lleva a nosotros a pensar y a decir, ¿hay escapatoria para esto? ¿Hay una manera de vivir esta vida en abundancia que Dios dice? ¿O es un sueño, lo cual yo, como hijo de Dios o hija de Dios, no voy a poder vivir? Y para algunos, como les digo, sienten una frustración muy grande. Una de las cosas, hablando con ciertos hermanos, me dicen, hermano, yo nunca voy a poder lograr el vencer esto porque es mucho tiempo que me viene pasando lo mismo y me viene pasando lo mismo. Y entonces, a pesar de lo que la palabra de Dios, y a pesar que estas personas saben de que son una nueva creación, de que hay vida eterna, de que hay poder de Dios, de que lo viejo, lo que era lo viejo nuestro, fue removido, somos una nueva creación, todas las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas, y sin embargo, vean que para algunos están con este asunto de que, bueno, lo que pasa es que estoy con una naturaleza nueva, soy una nueva creación, pero está esta otra naturaleza, y entonces ven la vida cristiana como si fuera una lucha entre un perro y un gato adentro nuestro, y quién es el que vence más, quién es el que va a dominar más. Ahora, algunos pueden, porque me han dicho con respecto a esta naturaleza que nosotros tenemos, o teníamos, mejor dicho, tenemos que entender lo que esa palabra quiere decir. ¿Por qué? Porque la palabra naturaleza quiere decir que gobierna o dispone de todas las cosas. Entonces, si yo digo mi vieja naturaleza o el viejo hombre, estoy hablando, cuando digo la naturaleza humana, la naturaleza de la carne, estoy diciendo entonces que esa parte es la que está gobernando. Pero el asunto es que si pueden dos naturalezas gobernarnos a nosotros en un mismo tiempo, ¿nos pueden dominar en un mismo tiempo? ¿O qué es realmente lo que la Biblia me dice a mí que yo puedo hacer ahora que soy una nueva creación, de que tengo a Cristo Jesús? Algunos me vienen y me dicen, bueno, hermano, pero en Gálatas 5, verso 17, dice que hay una lucha entre lo espiritual y lo carnal, o me dicen, por ejemplo, Romanos capítulo 7, y menciona el versículo 19, el versículo 24, para en cierta manera estar justificando de que tengo la naturaleza vieja, soy una nueva creación, pero sin embargo la naturaleza vieja es la que más me está dominando, y entonces vivimos una vida, por así decir, de sube y baja espiritualmente. No disfrutamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y mis hermanos, estos mensajes tienen que ver con respecto a lo que Dios, cómo Dios ha obrado a nuestro favor. Porque hay algo con respecto a esta nueva vida que Dios nos ha dado. Y si tenemos una percepción correcta de lo que ha sucedido en mi vida desde el momento que Cristo Jesús vino a morar en mí a través de su Santo Espíritu, vamos a estar entonces observando cómo el Espíritu Santo desde adentro nos va cambiando hacia afuera. Desde adentro el Espíritu Santo está trabajando a nuestro favor. La palabra de Dios nos dice de que el que comenzó en nosotros la obra va a perfeccionarla hasta el día de la redención. Lo cual quiere decir que Dios ha comenzado un trabajo en nosotros, que Dios va a cumplir ese trabajo en nosotros. Y entonces el tema que habla Pablo, vamos a estar mirando en Romanos 6, en el capítulo 7, el capítulo 8, y vamos a ver cómo el proceso de santificación y justificación aplica en la vida del creyente, dándonos la seguridad de lo que es esta salvación que Dios nos ha dado. Ahora, antes de entrar en el capítulo 6, el capítulo 5, Pablo está hablando de la gracia que sobreabunda. Pablo le pone freno no solamente al creyente, pero a todos aquellos que están mirando con respecto a este tema, en el cual ese versículo dice,
versículo 20 del capítulo 5, dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y entonces algunos están diciendo, bueno, entonces ustedes lo que enseñan es lo siguiente. Quiere decir que como estamos en este cuerpo, estamos en una deficiencia, vamos a pecar constantemente y entonces yo tengo una vida de derrotado, pero lo hago para que la gracia de Dios abunde en mí. Y nada puede estar más lejos de la verdad en cuanto a lo que enseña la Biblia al respecto de que soy una nueva creación, de lo que ha pasado en mi vida, y en ningún momento la Biblia está autorizando al creyente que puede pecar todo lo que quiera para que la gracia de Dios sea sobre nosotros. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Si no conozco la verdad de la palabra de Dios, voy a vivir en esta mediocridad pensando, tengo la naturaleza divina, tengo esta naturaleza humana, y entonces una de ellas es la que va a dominar más. Por ahora mi carne es la que domina, y entonces vivimos, por ende, frustrados, diciendo, voy a seguir así, total, esto es a lo que estoy destinado, y vamos a mirar lo que enseña en realidad la palabra de Dios. Así que vamos a ir por parte y vamos a ir versículo 1 al 3. Y vean lo que dice Pablo aquí. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Así que fíjense, en primer lugar, para aquellos que estén tomando nota, necesitamos entender esto. Nos dice el versículo número 2. Dice, los que hemos muerto al pecado. En primer lugar, ¿se acuerdan ustedes allí en Efesios 2, versículo 1, nos dice que antes estábamos muertos en delitos y pecados? Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero ahora nos dice ese versículo, pero ahora nos dio vida. Nos ha dado vida. ¿Qué clase de vida? La vida de Dios. Ahora dice allí, hemos muerto ¿a qué? Al pecado, porque tenemos ¿qué? Una nueva vida. Y fíjense en el razonamiento de Pablo, lo que está diciendo es lo siguiente: morimos para algo, nacemos para algo nuevo. Hemos nacido de nuevo, que es lo que Juan capítulo 3 nos dice. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu es. Por lo tanto, hemos nacido espiritualmente de nuevo. Jesús dijo, con respecto a eso, le estaba diciendo a Nicodemo, mira, no es que vas a entrar en el vientre de tu madre nuevamente, porque eso es lo que pensaba Nicodemo, sino que el Señor le estaba diciendo algo importante con respecto al trabajo del Espíritu Santo a favor y en beneficio del pecador. Por lo tanto, la pregunta radica en esto: para poder entender lo que pasó cuando nací de nuevo, ¿qué significa la palabra morir? ¿Qué significa la palabra morir para ti? ¿Y qué significa para mí? Porque en sí, cuando miramos la palabra morir, cuando uno piensa en esa palabra, murió, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de un fin, estamos hablando de que algo deja de ser, ¿no es cierto? Desaparece. Y por lo tanto, podemos mirar de que esto ha sido quitado, teníamos vida, ahora estamos muertos, absolutamente nada de vida, dejamos de percibir las cosas en lo que está pasando alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque una persona muerta no puede percibir absolutamente nada de lo que sucede a su alrededor, deja de estar presente. Y entonces dice, hemos muerto ¿a qué? Al pecado. Ha dejado de existir. Y fíjense en que lo que Pablo está tratando es que nosotros podamos pensar correctamente ahora en nuestra nueva vida. Vean el versículo 6 de este mismo capítulo. Y fíjense, dice que los que hemos muerto al pecado. Ahora, en el versículo 6 nos dice lo siguiente: sabiendo esto, ahora fíjense en las palabras que usa Pablo. Sabiendo esto, conocemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
Fíjense en que dice que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Fue crucificado. Y está hablando entonces de esa disposición natural nuestra, de lo que es la naturaleza antigua. Está hablando del conjunto de características nuestras antes de que recibiéramos a Cristo Jesús como Señor. Ahora, fíjense en que dice aquí, hemos muerto al pecado. Al morir al pecado, el asunto está, ¿por qué, Pablo? Porque nuestro viejo hombre, ¿qué pasó? Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ahora, habla de muerte. Nuestro viejo hombre está hablando de muerte. Y el asunto es que, ¿qué es lo que produjo esto en nuestra vida? Vamos a ir a Juan en el capítulo 8, si son tan amables. Vayamos a Juan 8 y veamos allí en el versículo número 34 al 36. Juan 8, versos 34 al 36, nos dice esto. Jesús les respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente, ¿qué? Verdaderamente libres. Ahora, ¿verdaderamente libres de qué? Pues fíjense exactamente, ¿por qué? Porque nos dicen que el que hacía pecado éramos esclavos de qué? Del pecado. Ahora, empecemos a poner todas las piezas en su lugar. Hemos muerto al pecado, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo Jesús allí en la cruz del Calvario, y entonces empezamos a mirar de que nuestra vieja naturaleza estaba ¿qué? Estaba esclava al pecado. Ahora, vean el versículo 44 de ese mismo capítulo. Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Vean ustedes una cosa. Estando muertos en pecados y esclavos del pecado, nuestra vida se manifestaba de esta manera, haciendo y cumpliendo los deseos ¿de quién? Del diablo, ¿no es cierto? Porque éramos esclavos del pecado. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y el viejo hombre, fíjense en que aquí nos está diciendo que el que hace pecado, esclavo es del pecado. El viejo hombre, entonces, está haciendo referencia ¿a qué? Está haciendo referencia en cuanto a el pecado que había en mí. Está hablando como si fuera una persona, Pablo, como si fuera un cuerpo. Pablo, por ejemplo, lo dice en Colosenses 2 y versículo número 11, cuando dice que en Cristo, vamos a ir allí porque quiero que ustedes lo vean con sus propios ojos. En Colosenses 2 y versículo número 11. Colosenses 2, verso 11. Y dice, en Él, en Cristo, también fuimos circuncidados con circuncisión. Fíjense en esto. Con circuncisión no hecha a mano. Al echar de ustedes, ¿qué cosa? El cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que está hablando aquí Pablo? Por ejemplo, yo no sé cuánto ustedes entienden de circuncisión. Algunos hombres se sienten un poco incómodos, pero la circuncisión es lo que es con un cuchillo remover pedazo de carne. Déjeme hacer una pregunta. Si remueven con un cuchillo el pedazo de carne, y no tengo que explicar más, ya me imagino que sabrán qué es la circuncisión. Algunos, ¿qué es eso, hermano? Bueno, pregúntenme después para que no salga en el aire esto tampoco en la radio. Pero circuncisión, cuando ese pedacito de carne cae ¿de qué manera? Está muerto. Ya deja de existir. ¿Por qué? Porque no está lo que es pegado, ese pedazo al resto del cuerpo, y deja de ser. Entonces, está diciendo Pablo aquí, fíjense en que nosotros fuimos circuncidados con una circuncisión no hecha a mano. ¿Y qué hizo? Al echar de ustedes, así como se echa este pedacito de carne a la basura,
que ya no sirve más. Dice, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Así que el propósito, vemos nosotros que muertos al pecado, crucificados juntamente con Cristo Jesús. Mis hermanos, hay algo que tenemos que entender, que cuando una persona está muerta, el poder que pueda tener de hacer cosas deja de ser. ¿Me entienden lo que digo? Y por lo tanto, entonces, el pecado ha quedado inoperante, no puede operar más. ¿Por qué? Porque ha muerto. Nuestro viejo hombre ha sido crucificado. Y fíjense en que Juan escribe que Cristo vino ¿para qué? Para deshacer las obras del enemigo. La función de Cristo Jesús es para deshacer todo aquello que el enemigo ha causado en nosotros. El enemigo vino para destruir, y este término, por ejemplo, lo usa el autor a los Hebreos, que Jesús dice que participó de carne y sangre. Y vean ustedes, ¿para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por medio de la encarnación de Cristo Jesús, mis hermanos, vino a terminar con el imperio de la muerte en su resurrección. Ahora, en Romanos 8 y versículo número 3 nos dice allí esto: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado, ¿dónde? En la misma carne. Y sabes que lo que estoy mirando es esto: la salvación produce un cambio en nuestra vida. Salvación produce un cambio, nos va cambiando. ¿Sabes por qué? Porque hemos muerto al pecado. Y entonces lo que está Pablo tratando de decir es que no podemos vivir más en pecado, porque hemos muerto al pecado. Nuestro viejo hombre fue crucificado. Y el creyente entonces no se goza con abusarse de la gracia. Total, Dios me va a perdonar, sigo pecando y esto y lo otro. No, mis hermanos, hay algo que tenemos que entender, en lo siguiente. El Espíritu Santo nos dice que Dios es fuego consumidor, que dice que es celoso. Este Dios es santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces, por lo tanto, ¿cómo podemos pensar como hijos de Dios que si peco va a sobreabundar la gracia de Dios sobre mí? En ninguna manera, dice Pablo. En ninguna manera puede ser eso. Y allí en Romanos 6, versículos 1 y 2, vemos entonces esto. ¿Qué pues diremos? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Para Pablo esto era repulsivo. Él dice, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos vivir aún en él? Ahora, el pecado reinó para muerte. Fíjense en que podemos notar aquí, ahora, por lo que Pablo nos escribe en su carta, en el versículo número 4, al final dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Así también. Y esas dos palabras lo que quiere decir, o sea, igual, semejante a lo expresado anteriormente. ¿Y qué es lo que de la misma manera? Para Pablo es que no podemos vivir en pecado, o pensar en estar pecando, o perseverando en el pecado, porque Pablo está diciendo cómo podemos vivir aún en él si ya eso no existe más en nosotros. Ahora, lo segundo que yo quiero que ustedes noten está en el versículo 18 del capítulo 6. En el versículo 18, fíjense en lo segundo: primero, hemos muerto al pecado, nuestro viejo hombre fue crucificado. Segundo lugar, nos dice allí, versículo 18, y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Fíjense en que, cuando nos dice que libertados del pecado, libres, verdaderamente libres. Pablo allí mencionando en Efesios 2, cuando dice, ustedes estaban muertos en delitos y pecados, mas ahora tienen vida en Cristo Jesús. Y en ese versículo 2 de Efesios 2 está hablando Pablo, dice que en los cuales nosotros anduvimos en otro tiempo, andábamos siguiendo la corriente del mundo. Pablo dice conforme a lo que es a los deseos de nuestra carne y conforme a los deseos del diablo.
Sin embargo, ahora dice que hemos sido hechos, ¿qué? Siervos de la justicia. Ahora el creyente desea la santificación, porque vean el versículo número 22. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos, ¿qué? Siervos de... Déjame hacerte una pregunta. Muertos al pecado, nuestro viejo hombre crucificado juntamente con él, libertados del pecado. Fíjate que está diciendo allí el verso 22 que hemos sido hechos siervos de Dios. ¿En dónde? Hago esta pregunta. ¿En dónde dice que el cristiano puede pecar todo lo que se le dé la gana? Porque si somos siervos de Dios, ¿a Dios le agrada el pecado? ¿Dios va a tolerar el pecado? Entonces, mis hermanos, fíjense en una cosa que tenemos que entender aquí, libertados del pecado. Estamos libres del dominio del pecado. Ahora, yo sé la pregunta que ustedes van a hacer. Espérese un segundo. Hemos muerto al pecado, crucificados juntamente con él, libertados del pecado. ¿Y por qué entonces sigo siendo esto que a mí no me agrada? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué vivo de esa manera? Porque si estamos libres del dominio del pecado, la pregunta que les voy a hacer es esta. Piensen en esto. ¿Estamos nosotros sujetos o dominados por dos cosas al mismo tiempo? ¿Seguimos siendo esclavos del pecado o hemos sido libres? ¿Podemos tener las dos cosas juntas? ¿O somos libres o somos qué? ¿O somos esclavos? No puede existir dos dominios al mismo tiempo, porque dice que los que hemos muerto al dominio del pecado. Ahora, Pablo lo explica de esta manera. ¿Cómo es? Vean en el versículo número 3 de Romanos 6. Dice, ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, preste atención a esto. ¿Qué significa haber sido bautizados en Cristo Jesús? Bautizados en Cristo, vean ustedes que dice allí, hemos sido bautizados en su muerte. Y la palabra bautismo aquí está hablando lo que es algo introducidos completamente. Hemos sido introducidos completamente en Cristo Jesús, en forma completa. El bautismo, por eso que nosotros lo hacemos por inmersión, porque cubre todo el cuerpo, el agua lo cubre completamente. Y está hablando precisamente de eso, que hemos sido bautizados en Cristo Jesús en forma completa. Y por eso es que Pablo después explica allí en 1 Corintios 6, 17, que el que se une al Señor es un espíritu con Él. Somos un espíritu con Él. Ahora, al ser uno con Él, podemos decir que cuando Cristo se manifieste, nosotros también vamos a ser manifestados tal cual como Él es. Hasta ese momento, todo el que tiene esperanza en esto, dice que se purifica a sí mismo, dice allí en 1 Juan 3. Se purifica a sí mismo con este pensamiento. ¿Me entienden? Ahora, el versículo 4. Con respecto a libertados del pecado, ¿qué es el segundo punto que trae aquí? En primer lugar, bautizados en Cristo Jesús. En segundo lugar, versículo 4 nos dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ahora vamos a ver una cosa. Cuando uno sepulta a alguien, ¿qué quiere decir eso? Está bien muertito. El enterrar a una persona certifica que esa persona ya dejó de ser. Y fíjate que Pablo lo que está diciendo aquí es lo siguiente: somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo ahora resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muertos ahora con vida. Muertos a nuestra vieja manera de ser, ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús.
Hay una pregunta que tenemos que hacernos, es lo siguiente, ¿hemos muerto físicamente nosotros? ¿Resucitamos físicamente con el Señor? Pero sin embargo somos un espíritu con Él. Y de la manera que Dios ve al Hijo de Dios, mis hermanos, cuando Cristo estaba siendo crucificado, Dios nos puso allí también para que nuestro viejo hombre fuese crucificado. Esto es un misterio tremendo, pero eso es exactamente lo que sucedió en el momento que Cristo Jesús murió. Nuestra vieja naturaleza, el viejo yo, murió. Cuando se entierra a una persona, está certificando que esa persona está completamente muerta. Y al resucitar es una nueva vida. Fíjense que hay algo que tenemos que observar en lo siguiente con respecto a esto. Déjenme hacer una pregunta. El viernes que Cristo fue entregado a las autoridades, si yo le hiciera la pregunta, descríbanme cómo estaba el cuerpo de Cristo ese viernes, cuando fue crucificado. Fue azotado, estaba desfigurado, estaba ensangrentado, estaba con llagas por todo el cuerpo. Sin embargo, fíjense en una cosa, se enterró el viernes de esa manera y resucitó ¿de qué manera? Las únicas llagas que han quedado, ¿saben cuáles son? Son las marcas de los clavos. Pero después lo demás, la gente no lo podía reconocer. Porque ahora este Cristo glorificado salió de esa tumba completamente distinto. Mis hermanos, ese era el cuerpo nuestro, horriblemente, esa era la descripción de nuestra vida espiritual, pero el domingo resucitamos en vida nueva, gracias al Señor Jesús. Y nos dice el versículo 6 que el cuerpo del pecado, para que el cuerpo del pecado fuese destruido. El que todavía una persona pueda decir que tiene dos naturalezas. ¿Sabes lo que va a pasar si tú estás pensando de esa manera? Si yo sigo pensando que tengo dos naturalezas, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Comienzo a justificar mis errores. Comienzo a decir, total, Dios sabe que yo soy imperfecto. Total, Dios sabe que soy débil. Mis hermanos, fíjate que ninguna de esas excusas va a encajar con Dios, porque Dios nos está diciendo que tenemos una nueva vida. Dios nos va a decir, tienes el poder del Espíritu Santo radicado en tu vida ahora. Eres templo de Dios, tienes una mente nueva. Nos dice allí en 1 Corintios 2 que tenemos la mente de Cristo Jesús. Debemos de pensar como Cristo pensó, debemos de actuar como Cristo pensó o habló. Y fíjate que estamos entonces, si vamos a estar diciendo de que tenemos todavía dos naturalezas, vamos a justificar hasta el día que el Señor regrese. Total, Dios sabe que soy débil, total, Dios sabe que voy a estar pecando, y entonces justificamos, no tenemos un remordimiento en decir estoy pecando, sino que lo hacemos justificando nuestras acciones por este pensamiento. Y eso es todo contrario a lo que nos enseña el Nuevo Testamento, porque el que está en Cristo es una nueva creación. Las cosas las viejas pasaron, ya dejaron de ser. Pablo por eso está diciendo esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado, muerto. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo estoy viviendo ¿de qué manera? Ahora, vuelvo a repetir porque yo me he hecho esta pregunta, pero ¿y este cuerpo entonces qué? Basado en lo que hizo Dios por mí, vamos a pensar esto. Que Dios tomó todos los pasos que necesitamos, tomó todo. La obra de Dios es completa en la cruz del Calvario. Hay algo que tenemos que entender, es lo siguiente, mis hermanos. Por eso es que Pablo está diciendo ahora en Romanos 8, andamos por el Espíritu. Estamos ocupados en las cosas espirituales. Estamos viviendo en el Espíritu. Vivimos según el Espíritu. Estamos ahora en nosotros, hay una nueva naturaleza que el creyente anhela, está buscando, está anhelando de decir con todo nuestro ser, de poder agradar a Dios. El pecado antes dominaba nuestro cuerpo, pero ya no. Ya no. Si no, vean el versículo 16 y 17. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia?
Ahora vean esto, pero gracias a Dios que aunque, ¿qué? Éramos, ¿no es cierto? ¿Está hablando en qué? En el pasado. Antes éramos, ¿qué? Esclavos del pecado, habiendo obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y por lo tanto, podemos notar nosotros aquí que nos sometemos ahora a la obediencia para justicia, no a lo que era antes nuestra vida vieja. ¿Por qué? Porque antes éramos esclavos del pecado, ya no somos esclavos del pecado. Ahora, versículo 8 al 10 de ese capítulo 6 nos dice, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Saben lo que esos versículos están diciendo allí? Vivimos con Cristo, vivimos para Dios. Pedro lo dice esto en su epístola. Cristo, quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para que nosotros no vivamos el tiempo que nos resta en la carne, conforme a los deseos de la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahora hay algo que tenemos que entender, es lo siguiente: nosotros no estamos libres de la presencia del pecado y de la tentación. ¿Por qué? Porque eso está vigente. Donde quiera que vayamos, allí está presente. No estamos libres de eso, pero sí estamos libres de caer. Déjame hacerte una pregunta. ¿Puede el diablo hacerte hacer algo que tú no quieras? Oh, es que el diablo me hizo mentir. Oh, ya, no me digas. No, es que el diablo cochino, ay, y entonces empezamos así como, y yo no sé qué, no, el diablo cochino, él fue el que me hizo. No, el diablo cochino no te hace hacer nada, a no ser que tú quieras. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios me dice a mí que si lo resistimos, ¿qué va a hacer el diablo? No aguanta. No aguanta. Entonces que digamos, no, que el diablo me hizo hacer esto. Otra cosa, si llegas a decir, oh no, es que mi esposa me hizo engranar, me hizo enojar, la culpa es de ella. Ah, no me digas. Ahora, ¿tienes oportunidad de no enojarte, sí o no? Y viceversa, oye, muchachas, no se enojen porque tu esposo. Podemos decir, no, pero es que mi esposo me hizo enojar. Y te voy a decir una cosa, tú tienes una opción de enojarte o no enojarte, ¿sí o no? No los escucho muy convencidos. Me lo están diciendo como, ay, ya. Pero es la verdad. Yo tengo la opción ya sea de seguir el argumento o la discusión, o le puedo poner freno. No, pero es que quiero que discutas conmigo. Sí, mi cielo. No, pero quiero que te enojes. No, tranquilo. Nadie me puede hacer enojar a no ser que yo quiera enojarme. Entonces, la verdad de la palabra, al morir con Cristo, el pecado ya no reina más sobre nosotros. Porque eso es lo que está diciendo la palabra, no lo digo yo. Ya estando así, ya no reina más los deseos que antes eran de nuestro Padre. Eso era antes, ya no. Ahora mis deseos son ¿para quién? Para nuestro Dios. Mi deseo es de agradarle, mi deseo es de servirle, mi deseo es de santificar mi vida, mi deseo es de consagrar mi vida, porque este Dios es grande, este Dios es maravilloso, que trató con el pecado en la cruz del Calvario para demostrarme a mí el amor que Él siente. En la cruz del Calvario demostró su poder, mis hermanos, porque dice Colosenses 2, que Cristo Jesús venció a las potestades y al enemigo, crucificado allí en la cruz, triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Ahora, versículo 8 dice, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Morimos con Cristo. El mismo pensamiento lo tiene allí el autor a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 28.
Cristo venció a la muerte, venció al dominio del pecado, mis hermanos. Y sabes, te voy a decir una cosa, la paga del pecado es ¿qué? Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida. Cristo no va a pasar por muerte más. Nunca más. Fue decisivo, fue completo y fue final. No va a volver a suceder eso. Ya Cristo trató con el pecado una vez y para siempre. Y hay algo que tenemos que entender, lo que fue para Él es para nosotros. ¿Por qué? El versículo 2 dice, los que hemos muerto al pecado. El versículo número 10 nos dice, en cuanto murió. Vean, lo mismo para el Señor, lo mismo para nosotros. Hemos muerto al pecado, Cristo murió. Cristo murió. Y ¿sabes qué? Toda la historia vemos nosotros que se une en un día clave, que fue el día que Cristo Jesús fue crucificado. Es un día increíble. Porque te voy a decir que todo lo que era contrario para nosotros. Gracias, hermanita, Dios te bendiga. Quiere decir que la bola tengo media flautada, así que me sale como una flauta. Gracias, Jasmine. ¿Sabes? Lo quitó de en medio. Allí donde yo estaba en Colosenses 2, nos dice que el acta, fíjate esto, el acta de los decretos que nos era contraria a nosotros. Ahora, ¿qué es un acta? El acta es un documento el cual detalla, allí está escrito todo lo que nosotros hemos hecho. Y decreto quiere decir que ha sido una decisión, un decreto de Dios, que el alma que pecare, esa morirá. Mas la dádiva de Dios es vida. Pues entonces Cristo clavó el acta de los decretos, aquello que nos era, fíjense en que dice Pablo, que nos era contraria. ¿Por qué? Porque la ley nos condenaba. Sin embargo, nuestro Dios hizo justicia en la cruz del Calvario y dice que clavó el acta de los decretos que era contraria a nosotros. ¿Y qué dice Pablo? Porque nos perdonó ¿de cuántos pecados? Nos dice allí en Colosenses 2, de todos nuestros pecados. Ahora, vamos a terminar. Porque hay algo que tenemos que mirar. Pablo escribe allí en el versículo 23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabes qué? Él pagó la penalidad que la ley demandaba. La ley decía, el alma que pecare, esa morirá. Nosotros no había manera que pudiéramos pagarle a Dios. Fíjate, no había manera que pudiéramos pagarle a Dios y cancelar la deuda. No hay nada que pudiéramos hacer. Hemos nacido en pecado, mis hermanos. El problema nuestro es algo espiritual. ¿Cómo podemos remendar algo espiritual? No podemos. Lo único que nos esperaba era la muerte. Sin embargo, Cristo Jesús clavado allí en la cruz del Calvario. Romanos 5 nos dice, por nosotros se hizo pecado. Por nosotros se hizo pecado. Dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿qué dice Pablo al respecto? Hemos muerto al pecado, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo Jesús, hemos sido libertados del pecado, verdaderamente libres. ¿Y sabes cuál es la conclusión que Pablo trae ahora en nuestra nueva vida? ¿Sabes lo que dice Romanos 8:1? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino que conforme a ¿quién? Al Espíritu. Entonces, mi pregunta en esta noche,
¿Qué es lo que te está afectando? Que te sientes frustrado. Y vez tras vez estás pidiendo perdón por lo mismo. Y como que ya te has cansado de pedir perdón por decir, Señor, ya te debe dar no sé qué, que yo venga a ti siempre diciéndote lo mismo. Diciéndote lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si yo pienso, he muerto al pecado, he sido libre del pecado, ya no tengo que estar más sometido al pecado? Y por lo tanto, hermanos, Dios ya hizo su parte. Nuestra parte, ¿sabes cuál es? Dios lo que está buscando es que, te voy a decir una cosa, el amor increíble que Dios derramó en la cruz del Calvario. Escucha esto, el amor increíble que Dios derramó en la cruz del Calvario. Es una obra impresionante, es una obra bellísima, que ahora lo que nos resta a nosotros es decir lo siguiente: Señor, como tú me has amado, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda la fuerza de tu mente, con todo tu ser, con toda tu alma, y que podamos decirle, Señor, fue el pecado que llevó a tu Hijo Jesús a la cruz del Calvario. Y entonces, mis hermanos, ¿sabes qué? Yo ahora en mi nuevo pensamiento, en la nueva manera de pensar, libertados del pecado, yo entonces empiezo a decir, Señor, porque te amo, yo deseo la santidad en mi vida. Yo deseo lo mejor. Porque hay algo que tenemos que entender, es lo siguiente. ¿Sabes? No hay manera que un hijo de Dios pueda estar pecando adrede cuando Cristo Jesús pegó gritos, cuando lo estaban golpeando. Que Cristo Jesús estaba en una agonía tremenda. Allí clavado en la cruz, estaba en agonía, pegó un grito fuerte, débil como él estaba. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y mis hermanos, que en nuestra mente todavía querramos justificar el pecado en nuestra vida y de poder decir, ya no tengo más dos naturalezas, tengo una sola que es la naturaleza divina. Que este Dios me ha dado su Santo Espíritu para vencer. Mis hermanos, nos ha dado el poder de Dios para que podamos resistir al enemigo. Nos ha dado el poder, antes éramos esclavos del pecado, ahora no tenemos más que ser lo que éramos antes porque ya no existe. Nuestra nueva manera de pensar tiene que ser, soy una nueva creación en Cristo Jesús. Deseo y anhelo lo mejor para mi vida porque eso es lo que Dios ha planificado para mí. Y cuando el Hijo de Dios comienza a pensar correctamente, mis hermanos, empezamos, fíjense en ustedes, cuántas cosas nos deleitaban antes, cuántas cosas a nosotros nos agradaban, que nos agarraban los bailes, las borracheras, todo lo demás, todas estas cosas, las drogas, el alcohol, emborracharnos, y ahora nos sentimos incómodos. ¿Por qué? Porque es Dios quien está trabajando en nosotros, es Dios quien nos está llevando, no que seamos unos amargados, porque algunos dirán, ay, qué amargado que eres, qué aburrido. No, qué lindo, el creyente vive una vida de alegría, el creyente vive una vida de gozo, porque es el gozo de Dios. Es una vida que está llena de poder, es una vida que a pesar de las circunstancias, mis hermanos, Dios nos ayuda a nosotros para ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, por lo tanto, no sigas más diciendo, tengo dos naturalezas, cuando en sí Dios te ha dado tanto a ti y me ha dado tanto a mí. Ahora, ¿no te dan ganas de celebrar y darle gracias a Dios? Pues gloria al Señor, pues vamos a orar, vamos a darle gracias. Sabes, allí en el lugar donde tú estás, que puedas decir gracias. Ahora, te digo una cosa, si no tienes a Cristo Jesús, te quiero decir que todo empieza por allí. La razón por la cual Cristo murió es para que, déjame decirte, para pagar por nuestros pecados. Él sufrió, le dolió mucho estar clavado allí, pero lo hizo porque te amaba. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en esta noche esa vida puede ser tuya, una vida en la cual vas a tener victoria, vas a tener gozo, vas a tener alegría ahora a pesar de las dificultades que te puedan rodear. Amén. Amado Padre, bendito Dios, te damos tantas gracias por estas verdades que hemos aprendido en la noche de hoy. Oh Padre Santo, te damos gracias porque tu palabra nos ayuda a poder entender, a poder vivir como tú quieres y deseas que vivamos. Padre bendito, te ruego por mis hermanos, Señor, por cada uno. Todos juntos estamos pidiendo y suplicando. Ayúdanos a pensar correctamente, ayúdanos a no ceder más con pensamientos defectuosos,
con pensamientos que no sirven, que no hay manera que podamos presentar delante de ti para justificarnos por aquello malo que podamos cometer. Mas tú, Señor, nos has dado poder, nos has dado vida eterna, y Padre, ya tú deshiciste, destruiste al cuerpo de pecado cuando Cristo fue crucificado. Nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Padre, y gracias, Señor. Ayúdanos a vivir esta vida como tú lo deseas. Oh Padre, que te agrade. Con Cristo vivimos y vivimos para ti. Y Padre divino, te doy tantas gracias por esta linda y hermosa familia que ha venido esta noche. Te ruego que tu palabra toque sus corazones, al igual que a todos nosotros. Y desde ya, bendito Señor, rogamos por el próximo domingo. Rogamos por aquella alma que va a venir a conocer a tu Hijo. Rogamos, bendito Señor, que tú nos puedas poner a una persona en esta semana para que la podamos invitar el domingo en la noche y de poder ver todas estas noticias, cómo nos están diciendo que el tiempo se nos está cortando aquí sobre la tierra. Y Padre Santo, gracias, gracias por tu palabra en esta noche, en este día, en el nombre precioso de Cristo Jesús, para quien es la honra y toda la gloria. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Persona que está al ladito tuyo, por favor, no te vayas sin saludarle. Dios te bendiga, que te dé una linda noche y nos vemos el miércoles con el favor de Dios. Bienvenidos al Ministerio en Vivo de la Iglesia Cristiana Monte Sinaí. Estamos ubicados en el 5424 Tamara Street en Las Vegas, Nevada. Los invitamos a uno de nuestros servicios. Domingos 10 a.m. Escuela Dominical, 11:30 a.m. y 7 p.m. Mensaje de la Palabra de Dios. Miércoles 7 p.m. Servicio de oración. Viernes 7 p.m. Servicio para damas, varones y jóvenes. Esperamos que estos mensajes sean de bendición para su vida. Enseguida el mensaje de hoy. Dios los bendiga.